gracias. Ahora vamos a pasar ya a otro nivel. Y el otro nivel es que entre la unión simbólica e ilustrativa que hay entre Cristo y la iglesia. Pero aquí estamos hablando, en Oseas capítulo 1, estamos hablando de la iglesia del Antiguo Testamento. Así que no se ofenda. Estamos hablando hasta el momento de la iglesia del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver que en esta unión entre Cristo y su iglesia del Antiguo Testamento hubieron hijos. Es decir, la iglesia tuvo miembros. Ahora vamos a ver los nombres de estos hijos que aparecen allí en la escritura. Vayamos entonces a leer Oseas capítulo 1, el versículo 3, la última parte, solo la última parte menciono, Oseas 1:3, la última parte dice, y engendró un hijo. Entonces, si observan entre la unión entre Oseas y esta mujer, engendran un hijo. O sea, es un niño, es un varón. Eso tiene que quedar aquí en la mente. Entonces, el primer descendiente de Oseas y esta mujer es un hombre, es un hombre. Ahora sigamos leyendo para ver qué nombre se le da a este personaje. Oseas capítulo 1, el versículo 4 dice, y el Señor le dijo, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré por medio de Jehú la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Ok, es muy posible que usted no le encuentre el sabor a la lectura que he dado, es muy posible. Pero si conoce de historia sagrada, entonces le va a encontrar un poco más de sabor. Y yo le explico, esto es simbólico. Como es simbólico, entonces este primer hijo varón simboliza algo. Y lo que simboliza es un pueblo. Y les voy a explicar ahorita con la historia sagrada. Como ya tenemos ahora ese nombre de este hijo simbólico, ahora vamos a ver este niñito a quién representa o qué representa este niño llamado Jezreel. Ahora me voy a dar la tarea de ir al Antiguo Testamento y recabar información y presentársela a usted. Vamos a ir a Segunda de Reyes. El capítulo 9, el versículo 7 declara así. Herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas. Subraya ahí, por favor, siervos los profetas. Y la sangre de todos los siervos del Señor de mano de Jezabel. Entonces les comento algo aquí. El contexto es, para que le encuentren el sabor, es que Jezabel, esposa del rey de Israel, esta Jezabel era pagana, que se casó con un rey de Israel y corrompió a este rey, como siempre ha ocurrido y lo ha relatado la Biblia. Entonces Jezabel empezó a matar a los verdaderos profetas, y aquí se les llama siervos, a los siervos los profetas. Entonces, estos siervos profetas fueron matados por Jezabel, por esa orden de esta demoníaca mujer. Pero vamos a ver dónde esta mujer mató a estos profetas. Y vean, aquí está la conexión. Segunda de Reyes capítulo 9, el versículo 10 dice así. A Jezabel la comerán los perros en el campo, en la tierra de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. ¡Guau! Entonces, miren qué interesante. Según la historia sagrada, según la historia arqueológica de los expertos en la materia, aseguran, pero yo me baso en la Biblia, aseguran que esta mujer Jezabel mató a los siervos profetas de Dios en el lugar que se llamaba Jezreel. Era un valle, era un sitio, era un lugar. En ese lugar se mató a los profetas de Dios, se derramó su sangre, fueron mártires de Dios. Ellos murieron en ese lugar llamado Jezreel, como lo ve allí, aquí en su pantalla. Jezreel literalmente fue un nombre de un lugar, no de una persona. Por eso decimos que este niñito, el primer hijo entre Oseas y Gomer, este matrimonio simbólico, este primer hijo también es un hijo simbólico. ¿Y qué representa? Pues literalmente representaba un lugar, o sea, Jezreel era un lugar donde se mató a los profetas. Ojo, puesto que en ese lugar
en ese valle de Jezreel se mató a los siervos de Dios, los profetas. Entonces ese lugar se convirtió en sinónimo de los profetas. Le coloco lo que es sinónimo, es algo que tiene el mismo significado, aunque se escribe diferente. Por ejemplo, blanco, claro. O sea, blanco y el sinónimo de blanco viene siendo claro, luminoso. Son sinónimos. Se escribe diferente, pero significa lo mismo. Entonces, como se mató en el valle de Jezreel a los profetas de Dios, ese valle, por ser matado ahí los profetas, se convirtió en un símbolo de los profetas. Entonces, Jezreel en profecía simbólicamente representa a los profetas de Dios. Entonces este niño Jezreel es símbolo, representa a los profetas de Dios, a los mensajeros de Dios. ¡Wow! Dirijámonos ahora a Oseas, el capítulo 1. Oseas 1, verso 4, aquí le va a dar lectura mi querida esposa. Ponle por nombre Jezreel, Amén. porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Ahora vamos a leer Oseas 1, el versículo 6. Oseas 1, 6. Fuerte, por favor. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Ahora vamos a pasar a otro personaje, y es Lo-Ruama. Entonces, si notamos, hermanos estudiantes de la profecía, tienen que ser expertos junto con mi persona. El siguiente descendiente entre el matrimonio simbólico de Oseas y Gomer es una niña. Y el nombre que se eligió según Oseas capítulo 1, el versículo 6, el nombre que se eligió dice, ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Entonces, vean que esta niña simbólica representa la casa de Israel. El mismo versículo lo dice. Lo-Ruama, esta niña, Lo-Ruama, representa a la casa de Israel. Pero para evitar confusiones, le explico a usted, antecediéndome a otra explicación, que Lo-Ruama representa a Israel efectivamente. Pero recuérdese que Israel, las 12 tribus, los gobernó el rey Saúl. ¿Quién más? Saúl, David y Salomón. Estos 3 reyes gobernaron a las tribus de Israel, a las 12 tribus. Pero después de la muerte de Salomón, usted debe de comprender que el reino de las 12 tribus se dividió en 2 reinos. 10 tribus se quedaron al norte, que se quedó con el mismo nombre Israel, porque eran la mayoría, 10 tribus, Israel al norte, y al sur se quedaron 2 tribus, Judá y Benjamín. Entonces se llamó el reino de Judá porque Judá gobernaba a Benjamín. Entonces tenemos un reino de 10 tribus al norte llamado Israel, y 2 tribus al sur llamado el reino de Judá. Tenemos entonces Israel en este contexto de Oseas capítulo 1 representa a las 10 tribus que quedaron al norte, y Israel y Judá, las 2 tribus que quedaron al sur. Pero Oseas aquí, el capítulo 1, el versículo 6, donde dice, y ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. ¿A qué Israel se refiere? ¿A la Israel de 12 tribus? No. ¿Al Israel de 10 tribus? Sí. Se refiere a Israel de las 10 tribus, al reino que quedaba al norte. Entonces, este Israel es representado en la profecía simbólica por Lo-Ruama, esta niña. Ahora, el paso siguiente es dar más evidencia, porque ya lo interpretó Oseas 1, el versículo 6 dice, ponle por nombre Lo-Ruama, porque de aquí a poco yo quitaré a Israel. O sea, está relacionando a Lo-Ruama, la niña, con Israel, las 10 tribus. Ahora veamos más evidencia. Vayamos por favor a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 18 dice,
Por eso el Señor se airó en gran manera contra Israel. A ver, licenciada, aquí Israel, ¿a qué Israel se está refiriendo? ¿12 tribus o 10 tribus? A las 10 tribus, correcto, 100 puntos. Dice entonces, Segunda de Reyes 17, 18, por eso el Señor se airó en gran manera contra Israel, las 10 tribus. Los quitó de su presencia y quedó solo con la tribu de Judá. Entonces notamos que ahí está la división. Sí. Israel, 10 tribus al norte. Judá, 2 tribus al sur. ¿A quién quitó Dios? Las 10. A las 10 tribus. Y a esas 10 tribus, ¿cómo se le llama históricamente? Israel. Israel, en este momento de la historia, es Israel, 10 tribus. Entonces allá, Lo Ruama, según lo que estamos viendo, en Oseas capítulo, ojo, voy a retroceder, Oseas 1, el versículo 6. Ponle por nombre Lo Ruama, ahí está el nombre. Porque no me compadeceré más de la casa de Israel. O sea, ¿a quién Dios no se iba a compadecer más? Sobre Lo Ruama, la casa de Israel, las 10 tribus. Pero ¿con quién sí se compadeció Dios? Con Judá, las 2 tribus. En otras palabras, ¿quién fue más rebelde? Por lo menos en ese momento, ¿Israel 10 tribus o Judá 2 tribus? Israel. Israel. Entonces, ¿qué hizo Dios? Por ser más rebeldes los quitó. No me voy a compadecer de ustedes, los quito. Pero a ustedes en la profecía, las 10 tribus, dice Dios, a ustedes Israel, los voy a representar por una niña. Una niña. Una mujercita, los voy a representar y le voy a colocar en honor a ustedes Israel, 10 tribus, en honor a ustedes, a esta niñita, le voy a colocar el nombre de Lo Ruama, en honor a ustedes. Ahora les explico este detalle. Miren, primero tenemos este nombre que es un nombre hebreo y todos los nombres hebreos significan algo muy importante. El nombre en esta ocasión que tenemos que resaltar es Lo Ruama. Lo Ruama. ¿Y qué significa Lo Ruama? Bueno, ahora vamos a explicarle. En hebreo, este es un nombre compuesto por 2 piezas. La primera pieza es Lo. Ahí está. Lo en hebreo significa no. O sea, no está difícil. Entonces, Lo igual no. Y la otra parte, Ruama, significa misericordia. Entonces, si la primera palabra es Lo y significa no, y la segunda palabra es Ruama y significa misericordia, entonces si unimos las dos y decimos a esta niña la vamos a llamar Lo Ruama, en realidad en el lenguaje común y más claro sería a esta niña ponle por nombre No Misericordia. No misericordia, ven para acá. No misericordia, quieta, te vas a lastimar. No misericordia, no misericordia. Eso es, Dios le colocó a esta niña No Misericordia. ¿Saben por qué? Porque esta niña que representa a la casa de Israel, las 10 tribus, Dios no le tuvo misericordia y los mandó cautivos antes que al reino de Judá. Usted quizás conoce más que Judá fue llevado cautivo por Babilonia. Sí es cierto, pero antes de que Judá fuera llevada cautiva por Babilonia, las 10 tribus de Israel fueron llevados cautivos por rebeldes, porque Dios no le tuvo misericordia. ¿Y qué significa eso? En un nombre hebreo, abreviado, Lo Ruama. Lo Ruama. Lo Ruama significa no misericordia, porque el Dios de Israel, el de las 10 tribus, le dijo, no te voy a tener misericordia. ¿Y dónde está el cumplimiento? Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 18, dice, por eso el Señor se airó en gran manera contra Israel, las 10 tribus, y lo quitó de su presencia. ¿A quién los quitó? A Israel, las 10 tribus. Ahí se cumplió Lo Ruama, no misericordia. Pero y quedó solo con la tribu de Judá, quedó solo con el reino de Judá. Entonces, entre el reino de Israel, 10 tribus, y el reino de Judá, ¿a quién Dios sí le tuvo misericordia? A Judá. ¿Y a quién no le tuvo misericordia? A Israel. Por eso a Israel se le llamó Lo Ruama simbólicamente. Esta niñita entonces representa a Israel porque Dios no le tuvo misericordia, que en hebreo es Lo Ruama. ¡Guau! ¡Qué perfección! Dios sabía lo que iba a ocurrir con la iglesia del Antiguo Testamento y así pasó. Crea esto, por favor, porque Dios no está jugando. Las 10 tribus, sí,
son las 10 tribus perdidas. Jamás han regresado desde que vino Asiria. Era una potencia mundial como hoy lo es Estados Unidos. Desde que vino Asiria se llevó cautivo a las 10 tribus. Se los llevó, los regó, los esparció y perdieron su identidad. Ezequiel capítulo 9 dice así. En el versículo 4, Cristo manda a un ángel, a un varón con un sello, a colocar este sello de inmortalidad a los fieles que gimen y que claman por las abominaciones que se hacen en la iglesia. Eso está en Ezequiel 9, 4. Pero en Ezequiel 9, 5 y 6 hay una orden de Cristo hacia otros ángeles que son 5 en número y les manda a matar. Ahora, esto dice Elena de White, no yo, en manuscritos inéditos, el tomo 1, página 241, dice que Ezequiel 9 se va a cumplir literalmente. Ahora, yo les explico que como Ezequiel 9 está en futuro, indica entonces que la destrucción que se describe ahí está por cumplirse. Y cuando se cumpla, miren qué va a pasar. Dios no juega con ustedes y ustedes no jueguen con Dios en el nombre de Jesús. Ezequiel 9, versículo 5. Miren la orden de Cristo a los ángeles destructores. Y a los otros oí que les dijo, pasad por la ciudad en pos de él. ¿Y qué dice? Y matad sin misericordia, sin lástima, ni misericordia. Entonces ven, y cuando Dios va a decir nuevamente, lo ruama, no misericordia, ahora no van a ser llevados cautivos, ahora van a venir ángeles con espadas y van a cortar. Si lo cumplió con el Israel 10 tribus antiguas, ¿cómo no lo va a cumplir ahora? Tengan cuidado, que el cielo nos ayude, amén. Ahora vamos al tercer hijo, vamos, porque vamos a pasar al Nuevo Testamento. Oseas capítulo 1, ahora vamos a leer el versículo 8 y 9. Después de haber destetado a lo ruama, concibió y engendró un hijo. Ahora, ¿es hijo o es hija? Hijo. Un hijo, o sea, aquí van, en la familia hubieron 2 varones y una mujercita. Entonces el tercero es un hijo. Oseas 1, versículo 8 dice un hijo, subraya ahí. Luego dice Oseas 1, verso 9, importante el 9, Oseas 1, 9 dice, y dijo Dios, ponle por nombre como Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Entonces el tercer hijo se le coloca por orden divina Lo-Ami. Ahora, este personaje, este tercer hijo, tiene que ser simbólico y debe representar a un grupo de personas. Ahora lo vamos a comprobar. Este es el nombre de nuestro personaje ahora mismo a analizar. Lo-Ami, ahí lo tenemos. Ok, ahora vamos a leer lo que dice Oseas 1, el versículo 9. Y Dios dijo, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Entonces, este nombre de Lo-Ami es un nombre en hebreo. Ahora, vamos a ir a ver a quién representó Lo-Ami. ¿Qué les parece? Dirijámonos, por favor, a Segunda de Reyes. Todos buscando Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 27. Declara así. Y dijo el Señor, también he de quitar de mi presencia a Judá, las 2 tribus, como quité a Israel, las 10 tribus. Y desecharé esta ciudad que había elegido a Jerusalén, que era la capital de Judá, y a la casa de la cual yo había dicho, mi nombre estará allí, el templo que construyeron allí en Jerusalén. Entonces, si estamos notamos que Dios también iba a quitar a Judá como había quitado a Israel. Y entonces cuando se cumple que viene Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y quita a Judá y los quita como reino. Y los lleva cautivos. Entonces desde allí en adelante se cumple esta profecía simbólica. Entonces definiendo Lo-Ami, vamos a ver lo que significa en hebreo. El prefijo lo que vemos aquí, No. lo significa no. Perfecto, muchas gracias. Entonces apunte ahí, el prefijo lo es igual a no. Y luego a mí, noten esto, a mí significa pueblo. Entonces junto, lo, no y a mi pueblo, unido sería lo, a mí significa no mi pueblo, no más mi pueblo. Entonces acuérdense, el pueblo completo eran las 12 tribus, pero se dividieron en 2 reinos. Por un lado tenemos a
Observe esto, observe. Por un lado tenemos a las 10 tribus, Israel, y por otro lado tenemos a las 2 tribus, Judá. ¿Y qué ocurrió? Que las 12 tribus se dividieron en esos 2 reinos. Y de estos 2 reinos, el primero que fue llevado cautivo fue Israel, y fue llevado por Asiria, y los diseminó o los esparció entre las naciones y perdieron su identidad. Pero luego viene Babilonia y se lleva cautivo a los hijos de Judá, 70 años de cautiverio, usted lo conoce. Entonces, si observan, si tenemos al pueblo completo, que eran las 12 tribus, en 2 reinos, y de los 2 reinos, al que se lleva a Siria, la potencia mundial de aquel entonces, se lleva a Israel y se los lleva cautivos. ¿Quién se quedó entonces como pueblo? Judá. Entonces, cuando dice lo ami, que significa no más mi pueblo, ¿a quién se le pudo haber aplicado únicamente? A los judíos, al reino de Judá. Entonces, ¿a quién se le aplicó lo ami, que significa no más mi pueblo? Se le aplicó a los judíos. Hoy, guste o disguste, los judíos ya no son pueblo de Dios, porque Dios les dijo a ellos lo ami, que traducido es no más mi pueblo. Tenga cuidado, hoy usted tiene misericordia. Hoy usted es pueblo de Dios, pero tenga cuidado a que Dios le diga, lo ruama, no misericordia. Tenga cuidado que Dios le diga a usted, no más mi pueblo, y los corte en el juicio de los vivos. Tengamos cuidado, que el cielo nos ayude. Esto es un asunto no de poca monta, sino es algo muy importante. Hemos visto la historia de la iglesia del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento, representados por una familia. Eso es. Ahora, si se cumplió al pie de la letra la historia del Antiguo Testamento, de la iglesia que estaba allá en el Antiguo Testamento, al pie de la letra, ahora en el Nuevo Testamento también se va a cumplir al pie de la letra. De hecho, se está cumpliendo ahora. El testimonio de Jesús, que es 100% bíblico, consta de 22 lecciones. Daniel, el perfecto arte profético, donde su servidor explica capítulo por capítulo de dicho libro profético. Apocalipsis, el perfecto arte profético. El autor, su servidor, ministro Enoc Martín, donde explico capítulo por capítulo del libro de Apocalipsis. Puede comunicarse con nosotros para recibir el combo completo y para recibir inclusive paquetes de libros para su entrenamiento. Puede contactarse directamente al número de WhatsApp de su servidor, el signo más, el 502 42 29 77 86.